Hombre, pues yo hoy fíjate que te iba yo a contar una cosa. No es que haya estado a punto de entrar en la cárcel, pero yo de Vaya, las pocas anécdotas así que tengo con la policía, porque es verdad que yo he sido muy respetuoso con la policía, como hay que ser muy respetuoso. vaya. Le dicen alto a la Guardia Civil, hay que pararse. Bueno, pues te lo cuento rápido. Yo estaba en una discoteca con un amiguete en Madrid, una conocida discoteca de Madrid, y este amiguete mío tenía un restaurante enfrente de la discoteca. Ujú. Y eran como las 4 de la mañana y me dice, teníamos a dos chavalas ahí que habíamos ligado con ellas, y me dice, vámonos a mi restaurante. Digo, pues venga, digo, abrimos ahí, nos vamos allá a tu restaurante. Total, que me dice, el problema es que no tengo las llaves, porque las tiene la Vaya. encargada, porque es la que abre por la mañana, la encargada. Digo, dice, pero no pasa nada, no te preocupes que yo sé cómo abrir la puerta, se abre muy fácil. Total, que cruzamos la acera, pim, 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 y no, miento, nos vamos en coche y todo porque las chicas iban dentro del coche y las chicas se quedaron en el coche aparcada enfrente del restaurante. Y el caso es que se pone el chico a abrir el cierre. Claro, 4 de la mañana y el chico saca una navaja y empieza ahí a pegarle golpes, pa, pa, un cierre metálico. Claro, y se acordó que algún vecino llamó y dijo, oiga, están intentando Claro. entrar aquí en un sitio y vino la policía. Pero claro, ya en estas ya abrimos el cierre, conseguimos abrir el cierre y ya pasamos a intentar abrir la puerta, ¿no? Y estábamos él y yo metidos, claro, estábamos metidos entre el cierre y la puerta. Y a esto que yo oigo, salgan de ahí, manos arriba, ¿sabes? Vaya por Dios. Ya salgo y digo que está aquí la policía. Salgo y claro, los policías con la mano en la pistola, ¿sabes? A ver, identificaros, ¿qué estáis haciendo? Y no, es que el hombre, el restaurante es mío, lo que pasa es que me dejó las llaves. Dice, identificaros, por favor. Y yo digo, sí, yo soy periodista, voy a sacar mi carnet de prensa, que lo tengo aquí. Pero mi amigo se envalentonó. Decía que el Ya, restaurante es mío, que os estáis equivocando. Y claro, le vieron que se está poniendo muy nervioso claro. y ellos se pusieron más nerviosos todavía. Y empezaron ya ahí con la mano en la pistola, échate para atrás, y yo, tranquilo, Ay, madre de Dios. esto se va a liar. Bueno, al final, el caso es que fueron a comprobar por radio si efectivamente el restaurante era de este hombre, y sí era de este hombre, pero claro, nos dijeron, mira, majos, iros de aquí, iros a un hotelito si queréis, Claro. pero no arméis bulla, porque esto de ir a los sitios y las llaves y forzar la cerradura no es lo más lógico. Lo que hace una calentura, ¿eh? Todos a la cárcel. ¿Qué? Que estamos grabando. Oye, que me dicen que estamos grabando ya. Ya ¿Ah, sí? estamos, ya estamos, ya estamos online. Venga, pues. Bueno, dentro sintonía. Comenzamos, ¿vale? Ya está el listo que todo lo sabe podcast. Todas las cosas que dices y haces, pero no tienes ni idea de por qué las dices y las haces. Alfred López, Óscar Montero. Estaba mi compañero Alfred mostrando a los televidentes la camiseta de Ya está el listo que todo lo sabe. Ahora nos cuentas enseguida cómo pueden conseguir incluso la gente esa camiseta con ese diseño extraordinario que luciré yo también dentro de muy poquitos días. Pero antes de nada, dejarme que presente al único, inimitable, inigualable, Alfred López de los López de toda la vida. ¿Cómo estás, Los López Alfred? de toda la vida. Así es, mi querido amigo Óscar Montero. Un placer estar una vez más aquí contigo. Tercer episodio de la segunda temporada, episodio 21 del Global. 21. Mm. Todos a la cárcel. Vaya, Todos a la top cárcel 3. se titula hoy, dedicado al mundo carcelario, que hemos empezado con, mira, con esa anécdota que has explicado tú, que casi acabas tú en prisión En el con suyo. tu amigo. Lo que hace una calentura de juventud, ¿eh? Esa Ay, inconsciencia de juventud. Vaya, vaya, vaya. Pues así y vamos, estamos. vamos a hablar de cárceles y de curiosidades. Tendremos nuestras secciones habituales, que ya hemos empezado esta temporada con dos secciones nuevas, aparte de la del micro que todo lo escucha, que ya viene del año pasado. Y tendremos un invitado muy especial que me hace muchísima ilusión que esté por aquí. Muy Y bien. respecto a la camiseta, esta camiseta que quienes están viendo el vídeo podcast a través de YouTube verán esta camiseta tan chula que llevo. Voy a mostrarla de nuevo. Muéstrala, levántate.
pone ya está listo que todo lo sabe, podcast, con el logo que la gente habrá identificado ya tanto en Spotify como en iVoox y demás. Y esta camiseta es un regalo que me ha hecho tanto el diseño como la camiseta de mi yerno, Aitor López, y que, bueno, me la ha regalado esta y además también me ha hecho unas cuantas para vosotros, para los colaboradores, para ti, para Javier, para Mónica y para Juan Juárez. Así que están de camino, la recibiréis próximamente. Y mi idea es estampar más camisetas para, sortear por aquí también entre los escuchantes más fieles y que me dejen comentarios y tal. Y se me está ocurriendo hacer algún tipo de pack de camiseta más libro y una oferta, aquello que por el precio de una sola cosa se puedan llevar las dos cosas. Así que estoy en ello. Está dando vueltas. Que digo que también tendremos que informar a la gente porque a mí ya ha habido gente que me ha dicho que si se podrán comprar, ¿sabes? Entonces, sí. Y eso, la idea es que también baratitas, claro, en buen precio y que se puedan comprar junto con el libro o la camiseta sola y tal. Pero sí, ya este podcast, pues que vaya siendo ya, bueno, su merchandising. Su merchandising. Ahí es merchandising. Sí. Bueno, pues si te parece vamos a comenzar porque el episodio de hoy es muy interesante y además uno de los términos más comunes utilizados para referirse al lugar donde se recluye a los presos es precisamente cárcel. ¿De dónde viene esto de cárcel? Pues viene del latín carcer, que hacía referencia a un recinto rodeado de rejas y procedía de cancri, barrotes. Además, el término celda hace referencia a cada uno de los habitáculos que hay dentro de una cárcel y en los que se encierra a los prisioneros, ¿no? Sí, y etimológicamente celda proviene del latín cella, que quiere decir habitación pequeña. Y además este término también se aplica a los aposentos individuales que hay en los monasterios y conventos, las celdas de los religiosos. Qué interesante. Oye, pues fíjate que nuestro compañero Javier Fullirat ha salido con su micro que todo lo escucha a la calle y va a ser muy interesante porque creo que pregunta a los viandantes qué personaje o quién debería estar en la cárcel. Uy. Aquí hay, uy, yo creo que van a decir muchos. Recibimos a Javier. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola Javier. Muy buenas, mis listillos y listillas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Genial, ¿verdad? ¿Estás de fiesta Muy buenas, o qué? Alfred López, Óscar Hola, Montero. guapo. Encantadísimo de estar una vez más en esta sección. Ya está el micro que todo lo escucha y en este caso estoy en un ambiente festivo porque me he trasladado hasta la localidad madrileña de Móstoles. En una biblioteca donde están celebrando sus fiestas patronales y no veáis el ambientazo que hay. ¡Viva Móstoles! No sé si se puede escuchar ahí de fondo el inicio de la charanga, la tuna. Hay de todo y para todos. Poquito chocolatero. Estupendísimo. Bueno, pues lo dicho, que la sección de hoy me da un poquito de claustrofobia, pero voy a hacer la pregunta exactamente igual. Porque como el tema va de cárcel, quiero saber qué es lo que opina el pueblo llano de quién creen que debería estar entre rejas. Así que voy a ver lo que me encuentro. Hasta ahora me he venido a una zona más tranquilita, sí, mejor, hijo. Entre las charangas, el ruido y la fiesta, la verdad que no me enteraba mucho y los oyentes no van a poder escuchar perfectamente lo que opina, como he dicho anteriormente, el pueblo llano sobre quién cree que personaje público debería estar entre rejas. ¿A quién tenemos por aquí? Muy buenas. Hola, buenas. Yo soy José. José, encantado. Un placer. Te quiero hacer una pregunta. A ver, así rápidamente, sin pensar. ¿Quién crees que debería estar en la cárcel? Esa pregunta da para varios podcasts, pero yo sinceramente metía a todo el Congreso. Dejaba a los de la limpieza y puede que limpie las ventanas. Pues mira, por ahorrar tiempo directamente le ponía barrotes a las puertas y las ventanas y que se quedaran ahí, ya que no hay ni Dios que les saque. ¿Y de comer qué les pondrías? ¿Un primero o segundo?
Bueno, ya come muy bien, ¿eh? Yo no veo a ninguno flaco en el Congreso. Gracias. Gracias a ti. Un abrazo, hasta ahora. Sigo adelante. No te pelos en la sección, ya lengua. está el micro que todo lo escucha. Me acabo de encontrar a una señorita que se llama Sandra, Sandra. ¿Cómo estás, reina? pues estupendamente, ahora que te he visto mejor. ¡Oh! Me acabas de poner rojo, ¿eh? Ya. Bueno, Que lo es sepas. verdad, es verdad. Has venido hacia mí y me he puesto súper nerviosa. Bueno, pues muchas gracias. A ver, te voy a hacer una pregunta, pero así rápidamente, sin pensar. Perfecto, Vale. sin pensar. ¿A quién meterías en la cárcel y por qué? Metería a Alex González para Al yo actor. poder volver y hacer realidad mi sueño, porque estuve 9 meses en Meco y mi gran momento de oro era cuando veía al príncipe y añoré mucho estar con él en esa celda, o sea que por favor métemele que yo vuelvo a delinquir y voy para allá con él. Sin duda. Sí, pero vamos, ahora mismo, Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias. con mucho gusto, cuando quieran me pongan los grilletes, bueno que me los ponga Que te los él. ponga mejor. ¿Eh? Mejor. La verdad que me gustaría que la sección durara un poquito más, pero por motivos de guión no puede ser. Me despido, hasta la próxima semana. La verdad que me lo he pasado muy bien. Os mando un besote muy fuerte para ti, Alfred y Óscar, y muy especial para todos y cada uno de los oyentes que hacen posible este podcast. Hasta el próximo día. Saludos de Javier Fullerat. Si os quiere, chao. ¡Muac! Cuídate, Javier. Hasta Anda, luego, Javier, gamberro. Gamberro. Bueno, Eso, gamberro. ahí está el micro que todo lo escucha de Javier Fullerat. Más cositas, Alfred. Sí, mira, el término prisión, con el que generalmente se conoce a un centro penitenciario o cárcel, proviene del latín prehencio, cuyo significado literal era acción de atrapar, pues en su origen el vocablo no hacía referencia al lugar en el que se encerraba a un preso, sino al hecho de atrapar un animal con algún tipo de trampa. Anda, así figuran los primeros diccionarios en los que apareció, por ejemplo, el de Antonio de Nebrija. Esto allá por el año 1495. Ha pasado ya. Sí, también tenemos talego, que es otro de los sinónimos de cárcel, de prisión, y es la forma en la que la jerga de la Germanía hace referencia a la cárcel. No se conoce cuál es la etimología exacta del término, pero algunas fuentes apuntan a que podría provenir del significado original del vocablo talega, que es un saco o bolsa que se lleva colgada y que procedía del árabe andalusí talica, que quiere decir lo que cuelga. Iba a hacer un chiste, ¿eh? O sea, claro, Ay. lo que cuelgan las talicas. Bueno, Sí. claro, y el hecho de que muchos presos fuesen colgados de los pies Ahí está. cabeza abajo, me imagino como castigo, podría haber dado origen al término jergal talego, ¿no? Sí. Eso será así. Pues Bueno, sí. pues qué interesante. Oye, por cierto, Sí. hay una sección que a todo el mundo le está gustando mucho Oh, y es que ella tiene una sí. voz, ¿verdad? Y es que Sí. nos atrapa con su manera de contar las cosas. Estamos hablando de Nicky Fenel. Sí, de Nicky, y viene su sección Chica Curiosa, que cada semana nos trae algunos datos súper interesantísimos relacionados con el tema de la semana. Y a ver, esta semana que hablamos de la cárcel, de prisiones, ¿de qué nos habla Nicky? Adelante, Chica Curiosa. Hola Fred, hola Oscar, hola mis listillos y listillas. Hoy os voy a hablar de la que es posiblemente la prisión más famosa del mundo y que ha aparecido en muchísimas películas, series, libros, videojuegos y hasta en canciones. Se trata, como no, de Alcatraz, también conocida como La Roca. Fue en 1775 que el navegante y explorador español Juan Manuel de Ayala le puso nombre, pues se quedó sorprendido de la cantidad de pelícanos que había allí. Así que anotó en su mapa Isla de los Alcatraces, que es como se conocía a esas aves antiguamente. Esta pequeña isla mide unas 8 hectáreas y está situada a poco más de 2 kilómetros de la ciudad de San Francisco. El gobernador de California, por entonces mexicana, don Pío Pico, le otorgó una parcela a su amigo Julian Warman, su primer habitante oficial, con la condición de que construyera un faro. Así lo hizo, y aunque fue sustituido tras quedar dañado por el famoso terremoto de San Francisco, es considerado el primer faro en ponerse en funcionamiento en la costa oeste americana. Poco después, con California ya anexionada a Estados Unidos, la isla fue convertida en una reserva militar, donde se construyó un fuerte que albergaba a unos 200 soldados. A partir de 1863 empezó a usarse para encerrar a ciudadanos acusados de traición, y en 1933 se convirtió ya en prisión federal, y era donde encerraban a los reclusos más problemáticos. En aquel entonces se decía, si infringes la ley vas a la cárcel, si infringes la ley de la cárcel vas a Alcatraz. Estaba considerada la prisión más segura de Estados Unidos, no solo por su sólida construcción, sino por su situación aislada, rodeada de acantilados y de las gélidas aguas y fuertes corrientes de la bahía.
Incluso se hizo circular el rumor de que había tiburones. A pesar de ello, durante sus 29 años de funcionamiento hubo 14 tentativas de fuga. De los 36 prisioneros que lo intentaron, 15 fueron capturados de vuelta, 6 fueron abatidos a tiros, 2 se ahogaron y 5 desaparecieron, posiblemente ahogados. Entre ellos los hermanos Clarence y John Anglin y Frank Lee Morris, tal como refleja la película Fuga de Alcatraz con Clint Eastwood. También, debido a su situación, era una prisión muy cara de mantener. Aunque generaba su propia electricidad, debía ser abastecida de alimentos, agua y demás artículos necesarios. Eso, unido al deterioro por el salitre y los vientos que habían debilitado sus viejos muros, propició que se decretara su cierre en 1963. Ahora está gestionada como parque nacional y se visita como museo, siendo una de las mayores atracciones turísticas de la zona, con más de 1,5 millones de visitantes anuales. Su prisionero más famoso fue el mafioso de los años 20, Al Capone, a quien su paso por Alcatraz dañó de forma irreparable, pues le negaron la asistencia médica y la sífilis que padecía destrozó su cerebro. También es muy conocido Robert Franklin Stout, quien, condenado a cadena perpetua, se dedicó a estudiar las aves. Publicó un libro sobre sus observaciones e inspiró la película El hombre de Alcatraz, con Burt Lancaster. En La Roca no solo vivían los presos, también había casas para el alcaide, los guardas y sus familias. A pesar de ser una prisión dura y muy fría, la calidad de vida allí no era muy mala. Tenían celdas individuales, duchas de agua caliente, les proporcionaban tabaco y era famosa por servir muy buenas comidas, ya sabes, panza llena, corazón contento. También tenían sus propios equipos de béisbol, se les permitía tocar instrumentos, contaban con una gran biblioteca desde donde podían suscribirse a revistas o estudiar. Incluso en los años 50 se instaló un aparato de radio en cada celda que los reclusos podían escuchar con auriculares. A pesar de que siempre se dijo de que era imposible sobrevivir nadando desde la prisión hasta la costa, hoy en día es una de las pruebas que forman parte del triatlón que se celebra cada año, y nuestro David Meca lo hizo con grilletes. Como último dato curioso te diré que la prisión de Azkaban de los libros de Harry Potter está inspirada en Alcatraz. Y eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Nos vemos pronto. Un besote. Adiós. Muchas gracias, Miki, Fenel, chica Qué maravilla, curiosa, sí. Alcatraz, que bueno, ha dado tanto para Sí, tantos sí, 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 tantas sí. películas tan maravillosas. Qué Ajá. maravilla. Yo no he Pues tenido mira. la suerte todavía de visitarla, pero es verdad que lo tengo pendiente cuando vaya para allá, Sí. para San Francisco. A Bueno, ver. pues vamos a hablar de Chirona, creo. Sí. Turno del término chirona, que también es otro sinónimo de cárcel, que es ampliamente utilizado en las clases más populares de la sociedad y cuya antigüedad es de varios siglos, pues existen evidencias escritas del uso del término chirona en el siglo XVII y además la RAE lo incorporó a su diccionario en 1852. No se conoce con exactitud cuál es su etimología, ¿no? Ya que la RAE da como respuesta a un escueto de origen incierto, pero cada experto da una hipótesis diferente. Mira, hay quien apunta que proviene de Girona, Chirona de Girona, que está en la provincia de Cataluña, en el que había antiguamente un centro penitenciario y a la que enviaban a muchas personas que eran fuera de Cataluña, y los castellanoparlantes nombraban como Chirona en vez de como Girona, ¿no? La cárcel de Chirona en vez de la cárcel de Girona, en lugar de la pronunciación catalana, que es fonéticamente Girona, como te digo. Así es. Otros expertos opinan que quizá provenga de una alteración de chirinola, ¿eh? Pero este es un vocablo al que el diccionario le da media docena de acepciones, entre ellas las de juego infantil, discusión, reyerta, conversación, pero ninguna tiene relación alguna con prisión. Chirinola, sí. Chirinola, sí. Y también podemos encontrar que se apunta como un posible origen una extraña variante del término encerrona. Pero ya te digo que ya lo dice la RAE, de origen incierto, y así apuntan la mayoría de expertos. Bueno, yo aprovecho para saludar a muchos amigos que tengo en Girona, qué bonita Girona, localidad, sí. y les mando desde aquí un abrazo muy grande. Saludito desde el podcast, ya está listo, que todo lo sabe, para todos los gerundenses, todos los gironins. Sí. Oye, por cierto, que viene Paco Trolas a contarnos A ver qué nos cuenta. una de las A ver qué suyas. nos cuenta hoy, esta Vamos a ver. semanica. A ver, Juan Juárez, Paco Trolas, vamos con él. Hola, mi gente guapa. ¿Cómo estáis ahí? A tope, como siempre. Escuchad, me ha contado mi cuñado que dormir bajo el ángel era una movida que había en los tiempos del generalísimo de los años del franquismo,
que era la Dirección General de Seguridad de Madrid, que había un tío que se llamaba Ángel y pesaba el jodido 150 kilos y torturaba a todos los que estaban allí entrando y tal, a todos los presos supuestos, y una de sus torturas favoritas era pues sentarse encima del pecho de los presos para hacerlos cantar, y estos cantaban como, vamos, cantaban como un jilguero. Y bueno, y eso, y vamos, que lo sepáis, que ahora vendrá el listo que todo lo sabe y seguramente dice que no es verdad, pero si me lo dice mi cuñado, cuidado. Hombre, que digo yo que a lo mejor tu cuñado a veces pues no tiene siempre la verdad en sus manos, ¿eh? Esto que ha explicado Paco Trolas huele a leyenda urbana, ¿verdad, Alfred? ¿Cuál es el verdadero origen de la expresión dormir bajo el ángel? Pues mira, antiguamente se usaba mucho esta expresión para referirse a quien debía pasar la noche en el cuartelillo, ¿no? O una temporada en la prisión, tras haber sido detenido, y hacía referencia, en verdad, no a un carcelero obeso, sino hacía referencia a la estatua que representaba al arcángel Miguel, que coronaba el edificio que albergaba la cárcel de la Corte junto a la Plaza Mayor de Madrid durante el reinado de Felipe IV. Toma ya. A ese ángel, y como allí estaba la Dirección General de Seguridad, aquel que metía en el cuartelillo a pasar la noche en una celda, pues estaba durmiendo bajo el ángel, que estaba el arcángel Miguel arriba del Sí, sí, edificio. sí. Ese es Así el verdadero, no lo que he explicado de un carcelero obeso que se sentaba sobre el pecho de los presos. Es que Bueno, nos mete unas trolas el cuñado de Paco sí, Trolas. sí, sí, vamos, que se las cree, vamos. Decía yo que esta semana lo teníamos muy fácil porque si teníamos que dedicar un programa, un podcast a la cárcel, hay una canción que, por ejemplo, Miguel Ríos interpretó en nuestro país allá por el año Sí. 1970, Sí. llamada El Rock de la Cárcel, dentro del Sí, sí. álbum Despierta. Pero es verdad que la canción estaba compuesta por Jerry Leiber y Mike Stoller y popularizada, como no, por el gran Elvis Presley en la película Sí. del mismo título. Aquella del Rock de la Cárcel, que por cierto, La cárcel. recordarás que había una escena que salía Elvis con sus compañeros cantando esta canción. Bueno, pues esa escena luego se dice que es el primer videoclip musical que se hizo en la historia, porque se utilizó para promocionar Claro. esa película. Vamos a escuchar esa Venga. maravillosa canción. Toma ya, Miguel Ríos, Rock de la Cárcel, 1970. Voy a ponerme el tupé. Dale, Nicky. Un día hubo una fiesta aquí en la prisión. La orquesta de los presos empezó a tocar. Tocaron rock and roll y todo se animó. Y en cuanto se paró y empezó a bailar el rock, todo el mundo a bailar, yeah. Todo el mundo en la prisión corrieron a bailar el rock. El 47 dijo el 23, párate mi cuate, vamos a bailar. Ven aquí volando a rock and rollear. El rock de la cárcel va a comenzar el rock. Qué grande, qué grande. Todo el mundo a bailar, yeah, yeah. Todo el mundo en la prisión. Ya vamos a invitar también a todos nuestros oyentes y televidentes que hagan un ejercicio de memoria también y de cultura y que accedan a YouTube a ver la interpretación, por ejemplo, en un programa de televisión española donde Joaquín Prats da paso a Miguel Ríos y Miguel Ríos echa un pincel jovencito, ¿verdad? Interpretando esta canción, una maravilla. Una de esas joyas que tenemos también. 1970, sí. Ha llovido ya también de Pues aquello, sí, pero ha llovido. bueno, está bien recordarlo. Sí, y ahora toca, es el turno del invitado de la semana. Cada semana traemos a un invitado, a algún personaje, ya sea popular o no, sea alguien cercano, sea alguien que nos viene a explicar algo relacionado con alguna curiosidad, algún dato, alguna anécdota relacionado con el tema de la semana. Esta semana, en este episodio, me hace muchísima ilusión que nos acompañe mi amigo y ahora ya también tuyo, porque ya lo tuviste este verano oportunidad de conocerlo en persona, a mi amigo Javier Santamarta del Pozo, quien es politólogo, escritor y divulgador histórico,
uno de los tipos más listos, sabios que conozco, ya a quien admiro y respeto muchísimo, y es alguien a quien quiero enormemente, y autor de los libros Siempre tuvimos héroes, Siempre estuvieron ellas, Fake News del Imperio Español, y el último es Eso no estaba en mi libro de historia de la Primera República. Ya he hablado de algunas veces de algunos de sus libros por aquí en la temporada anterior. Y hoy viene a explicarnos algo, una curiosidad sobre una prisión, una cárcel muy, muy especial. Una de las prisiones más famosas, o al menos para los que nos ha encantado la de leer, la literatura, es la prisión del Castillo de If. La prisión del Castillo de If, sobre todo, es famosa por, yo creo que una de las obras cumbres de la literatura, que es El Conde de Montecristo. El Conde de Montecristo, que está lleno de aventuras, de rencores, de venganza. Bueno, pues en unos momentos álgidos es el que está un prisionero, donde su protagonista del mundo antes acaba como prisionero en esa isla del Castillo de If. Obviamente estamos hablando de una novela, es ficción, pero el Castillo de If sí es real. Es una fortaleza que se encuentra protegiendo Marsella, que la inició Francisco I cuando estábamos en lucha ahí España y Francia, con Carlos I, con Carlos V contra el emperador, era su rival por antonomasia, y no tenía muy claro a ver si Carlos I podía tomar, si el emperador podía llegar por tierra, por mar. El caso es que Carlos V intentó tomar Marsella, porque los marselleses, por cierto, no tenían nada de ganas de que de pronto el rey viniera y les pusiera una fortaleza allí, o sea, una cosa muy curiosa. Y el caso, bueno, pues que acabó siendo construida pues a principios del siglo XVI, y en esa fortaleza pues acabaría siendo una prisión donde además se llega a decir que estaría el Marqués de Sade. Él estuvo en Marsella, pero jamás estuvo prisionero en esa prisión. Y entre uno y otro prisionero famoso, como Mirabeau o algunos generales que hubo de la época, lo que sí que es curioso, porque acabó siendo tan importante la historia del Conde de Montecristo, que tienen una celda con el nombre del prisionero del Conde de Montecristo, como si fuera algo real, lo cual nunca ocurrió, pero ya llega un momento en que ficción y realidad se acaban confundiendo, como pasa con la buena literatura. El Castillo de If, una de las prisiones más famosas, y al mismo tiempo con un prisionero, el más conocido de él, que nunca estuvo en ella. Qué curioso y qué interesante, ¿verdad? Sí, y qué bonito explica las cosas el gran Javier Santamarta. Por favor, recomiendo seguirlo en sus redes sociales, Javi Santamarta. En Twitter lo peta, es un tipo muy sabio y que sabe mucho de historias, y además de historia de la de verdad, de la que combate los fake news. O sea, este es de nuestro equipo. Y vamos a seguir, vamos a hablar ahora del tema calabozo. Calabozo, qué curiosa palabra. Sí, mira, el término calabozo se utiliza también como sinónimo de celda, pero su origen hacía referencia a un lugar subterráneo excavado en una cueva y en el que se encerraba a los presos. Y es que el término proviene del latín calaforium y su significado era cavar la cueva o cueva cavada. Podría decirse que el término mazmorra sería el equivalente a calabozo, pero originado en el árabe, ¿verdad? Me imagino que esto puede ser así. Sí, así es. Mazmorra proviene del árabe mazmura y en su origen hacía referencia a una prisión subterránea que se construía cavando en el suelo o más frecuentemente en las cuevas. Qué interesante. Oye, ahora llega el momento de las recomendaciones. Hoy que nos has traído libros, podcast, películas, me imagino que de todo. Bueno, libros no, como ya he recomendado los 4 libros de mi amigo Javier Santamarta, que aunque no tengan relación directa con el tema, en algunos sí que se habla de presos y se habla de gente que tiene relación con las prisiones, no traigo ningún libro, pero sí que traigo podcast, un podcast que es muy interesante, que es Cartas para la Libertad, de Sandra Camp, que lo encontraréis en RTV Play Podcast, y que es un podcast de 13 episodios que se emitió en 2020 y que daba voz a los presos que escribían cartas durante su condena en un taller impartido por la presentadora, o sea, Sandra Camp, con el apoyo de la ONG Solidarios para el Desarrollo. Es muy interesante, os lo recomiendo. Solo son 13 episodios, pero recomiendo este podcast. Y luego películas, sí que voy a recomendar unas cuantas películas. Hay muchísimas.
Una de ellas ya la ha nombrado mi querida Nikki, chica curiosa, La fuga de Alcatraz de 1979 con Clint Eastwood, o sea que nadie se la puede perder. Pero quiero recomendar otra también, El expreso de medianoche de 1978. Tiene que ver las noticias recientes de lo que ocurrió o lo que ha ocurrido con Daniel Sancho, está trayendo mucho el recuerdo esto de las prisiones de Tailandia, ¿no? Sí, No sí, sí. tiene nada que ver los delitos, ¿no?, cometidos por uno o por otro, por el protagonista de la película como por Daniel Sancho, pero sí ver lo duro, al menos en la década de los años 70, finales de los 70, lo duro que era el ser preso extranjero en una prisión de Tailandia. Os la recomiendo, es muy dura, ¿eh? Si sois de los sensibleros, de la gente que os afectan ese tipo de cosas, que no la veáis. Pero yo la vi siendo muy jovencito, me marcó mucho y la he revisionado no hace mucho, porque con este tema que te digo, la han vuelto a poner en plataformas y tal, y he disfrutado muchísimo de la película, es buenísima. Y qué decir, Cadena Perpetua de 1994, peliculón. También, si ya nos venimos hacia Tim casa, Robbins y Morgan Freeman. Tim Robbins y Morgan sí, Freeman. Morgan Freeman, un papelón. Celda 211 de 2009, una película española también fantástica, bueno, que engancha desde el principio a fin. Y otra película más reciente es Modelo 77 de 2022, también muy recomendable, os la recomiendo. Y todas estas películas son bastante duras, son durillas y tal, pero si os queréis echar a reír un rato, os recomiendo una película de la que hemos tomado el título de este episodio del podcast, que es Todos a la cárcel, de 1993, de Berlanga, con un elenco de actores de la época que era lo mejor del humor de aquel momento, ¿no? Desde José Luis López Vázquez, aparece por allí todo el elenco de grandísimos actores de humor, actores y actrices de humor, y os la recomiendo muchísimo, muchísimo. Muy bien. Pues ahí quedan esas recomendaciones, ya sabéis, esos podcasts, esa película. Por cierto, había también una canción que se llamaba Cartas para la Libertad, que han interpretado diferentes artistas. Bueno, Sí. pues ha llegado el momento de la despedida. Antes también os queremos recordar que ya nos meteremos en el episodio número 3 de la segunda temporada. La semana que viene. No, en el será episodio 4 de la el semana que 4, viene, perdona, episodio sí. 4. Pero será el episodio 22, 22, del sí. cómputo total. Y hablaremos Sí. de más insultos, palabrotas y blasfemias. Sí, Otra sí. vez. Y además tendremos aparte de las secciones habituales de El micro que todo lo escucha con Javier Fullerat, Chica curiosa con Nicky y Paco Trolas con Juan Juárez, también vamos a tener un invitado de categoría, de lujo. El de hoy ha sido también de lujo, de categoría, pero el de la semana que viene va a ser la hostia, porque va a Me ser tienes en ascuas. el grandísimo Sergio Pasos. Anda, Sergio Pasos. Ahí lo dejo, Sergio Qué Pasos, sí. Así que muy atentos al próximo programa, y me voy a despedir con la frase que es: Venga. que vuestra curiosidad siempre sea el faro que ilumine el mar infinito del conocimiento. Y además, os esperamos en la próxima travesía del podcast. Ya está el listo que todo lo sabe. Qué bueno, Alfred. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias a todos por esos mensajitos que nos vais dejando. Sabemos que os está gustando también esta segunda temporada. Os animamos a suscribiros, a daros a me gusta, dejarnos mensajes. Los leemos absolutamente todos. Sí. Y bueno, a nosotros o a cualquiera de los colaboradores, efectivamente. O sea, Sí. que nos tenéis para lo que queráis, ¿verdad? Así es. Y nada, y nos despedimos hasta la semana que viene. Esperamos vuestro feedback. Estamos teniendo muy buen feedback de todos vosotros. Algunos os estáis quejando de que esta temporada está siendo más cortita cada episodio. Mejor ser cortitos, concentrar, ser así pim, y que tengáis más ganas de escucharnos en la siguiente semana. Ya lo sé que se os hace corto. Esta vez hemos acortado, pero yo creo que está quedando muchísimo mejor respecto a la temporada pasada. Así que disfrutar, y si se os ha hecho corto, pues
cogéis algún episodio de los de la temporada pasada y os lo volvéis a escuchar, que aquellos duraban casi una horita. Efectivamente. Bueno, pues no nos queda nada más que desearos a todos una feliz semana y ya sabéis que el próximo viernes volvéis a tener una cita tanto en YouTube como en todas las plataformas para escuchar la versión podcast de Ya está el listo que todo lo sabe con el gran Alfred López y el saludo de un servidor, de Óscar Montero. Óscar Hasta la Montero. semana que viene. Hasta la semana que viene. Lo tenemos.